Nire izena Maitan Urrutikoetxea da, ni marketing eta komunikazio ardura naiz, publizitate eta harreman publikoetan lizentziatua, eta Kabia enpresaren baitan komunikazio kanpaina integrala kudeatzen ditut, eta gaur branded content eta Euskal Herriko inguru digitalari buruz hitz egingo dut batez ere eta esperientziei buruz. Tal y como comentaba, mi nombre es Maitan Urrutikoetxea, soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, responsable de prensa y comunicación de Kabia desde hace 8 años, 9 para ser exactos, y os voy a explicar un poquito cómo está el entorno digital de Euskal Herria en cuanto a medios de comunicación y redes sociales y demás. Y por otra parte os explicaré un poquito cómo llegar a la audiencia mediante experiencias y sobre todo si son en euskera podemos incidir en comportamientos y demás. Para mí la estrategia y la planificación son las llaves del éxito, son claves. ¿Por qué? Porque si tienes un porqué junto a un para quién, encontrarás un cómo. Es decir, si sabemos a quién nos dirigimos y por qué nos dirigimos, diseñaremos una hoja de ruta que nos hará llegar más fácilmente a la conversión de los objetivos y esto hará que el ROI o el retorno de inversión sea superior y nos reporte beneficios tanto a nivel de marca como a nivel comercial. Para mí, para ello, la escucha activa es importante, es esencial porque es la clave para saber qué es lo que necesitan nuestros receptores, nuestros consumidores, nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor conocen las carencias de nuestra empresa, el valor añadido y escuchándoles sabremos cómo mejorar y cómo aportar una mejor experiencia de usuario y en vez de ofrecer algo sin haberles previamente escuchado, sabremos directamente cómo acertar. Para ello es importante realizar las preguntas adecuadas para obtener los datos necesarios para hacer toda esta propuesta de valor. Esta propuesta de valor se consigue, por una parte, escuchando, por otra parte, analizando y sabiendo un poquito cuáles son los datos previos o cuál es la evolución previa a todas esas acciones que hemos generado directas a esa segmentación o este target. Para ello es muy importante determinar el foco, saber dónde nos dirigimos, cómo nos dirigimos y qué es lo que buscamos y lo que queremos. Y para mí es importante dejar de vender. Hay que intentar aportar soluciones, aportar una experiencia, generar emociones y generar una confianza. Porque al final vender no nos reporta nada más que la acción comercial de vender. Pero generar una relación de confianza duradera nos reporta mucho más valor añadido de lo que podemos generar con otras acciones. Para mí es muy importante ofrecer una experiencia y tal y como dice Vilma Núñez, experiencias deben ser en función de lo que quiere mi cliente y no lo que quiero yo. Es lo que os decía, si escuchamos sabemos qué ofrecer, si escuchamos sabemos cómo aportar valor, si no escuchamos simplemente aportamos lo que nosotros creemos que hay. Por eso es muy importante saber cuáles son los insights de usuarios, saber cómo viven las cosas, qué necesitan, qué les preocupa y ofrecer una solución a medida acorde a todo esto que hemos analizado previamente. La experiencia de marca para mí es imprescindible. ¿Por qué? Porque la experiencia debe ser a raíz de un storytelling creado con todo esto que hemos explicado previamente. Es decir, la marca debe ser parte de la experiencia que ofrecemos. No puede ser que vendamos solamente nuestra marca, sino que tiene que ser parte de ella e involucrarse. ¿Para qué? Para que esto genere una relación con este usuario, este consumidor y nos lleve a un ambiente o un entorno más propicio para generar esas opciones y esas aportaciones. Para ello debemos posibilitar e impulsar que vivan la experiencia a través del storytelling, es decir, contamos una historia que lo mismo que en el cine o en las películas tiene un final, un desenlace y tiene una trama, es decir, tiene unos personajes y esos personajes les tenemos que conocer, tenemos que saber qué les preocupa, qué leen, dónde se encuentran, dónde buscan información, porque todo esto nos aportará un valor añadido a la hora de generar todas estas propuestas. Por eso hay que tratar las experiencias de marca como una superación de la percepción que tienen estos usuarios. Es decir, tenemos que generar que lo que sienten, las emociones que generamos con esta marca sean superiores a lo que ellos previamente tienen sobre esta marca. Para ello, el storytelling para mí es básico. Es decir, comunicar a través de las historias, qué y cómo lo vamos a contar y qué emociones vamos a generar. Es decir, crear unas historias o contar unas historias que generen emociones, que estas emociones generen unas conexiones con la marca, con nuestro producto, con nuestro servicio y todo esto genera un engagement. Es decir, genere una relación de confianza y genere unos sentimientos que sean difíciles de romper a no ser que pues tengamos una metedura de pata o no sepamos escucharles o tengan una queja y no sepamos responderles.
Para mí hemos pasado del storytelling al de story doing. Es decir, hemos pasado de contar historias a vivirlas, compartirlas a tiempo real. Si os fijáis en casi todos los anuncios de televisión que vemos, la mayoría venden experiencias. Coca-Cola no vende una botella de Coca-Cola. Es decir, vive la experiencia de la alegría, de compartir y demás. Y si os fijáis, casi todos los anuncios como Campofrío y demás van por esta misma tendencia. Y la mayoría de ellos van por el branded content, que ya luego ya os explicaré un poquito qué es lo que es. Para mí las esencias del mensaje tienen que valer para transmitir y hacer sentir. Es decir, los mensajes deben estar impregnados de la visión y misión de la empresa, de los valores que ésta tiene y los objetivos que ésta tiene. Para mí hay que pasar de la idea a la acción, es decir, nunca perder el foco. Para eso, ¿qué es lo más interesante? Darles píldoras a medida, es decir, ofrecer diferentes niveles y formatos de narración e implicación, que esto nos permita una implicación con el usuario o consumidor. Para ello, lo más apropiado sería ofrecer experiencias inmersivas, es decir, narrativas transmedia que valgan para online, offline, que estén conectadas, que tú vayas a la prensa, leas algo sobre la marca, vayas a televisión, veas otra cosa, vayas a una página web, veas un banner, vamos por la calle, vemos mupis en los autobuses, es decir, que al final todo esto esté conectado, sea una experiencia de una o varias historias que se relacionen entre sí. Es decir, que se puedan reproducir en diferentes espacios multimedia y que esto todo tenga coherencia, tenga sentido y a la vez apoye lo que es la marca en sí. Para mí, dentro del País Vasco, cada vez es mayor la presencia de medios sociales, de opciones de comunicación en euskera, que mucha gente desconoce y que generan un mundo de posibilidades. ¿Por qué es un mundo de posibilidades a explorar? Porque es un nuevo ecosistema digital en euskera que nos permite hacer llegar nuestro mensaje a un público mayor y a la vez generar unas emociones. Por ello, yo os expongo que hay un nuevo ecosistema que se está tejiendo, que está en constante evolución y que cada vez tiene un valor añadido superior. Y la evolución y la demanda es creciente por parte tanto de la gente que ofrece estas opciones como de los usuarios. Luego os explicaré algunos ejemplos para que podáis ver todo esto que os estoy comentando. Por ello, para mí es esencial la necesidad de comunicar en euskera, de llegar a estos usuarios, de comunicarles en su idioma. No vale con que la página web esté en castellano y llegamos a esta gente porque nos entienda. Porque hablarles en su lengua materna, hablarles en el idioma que se comunican, genera unas emociones y genera una conexión que es inalcanzable en otros sentidos. Esto también reporta inversión. Muchas veces se habla que traducir las cosas al euskera lo que hace es aumentar costes. Para mí no, para mí genera beneficios. Yo llevo 9 años trabajando con mis clientes, la mayoría de ellos son instituciones públicas, la mayoría, más del 90%. Yo todo lo que hago lo pienso, lo creo y lo gestiono en euskera. Todo esto va a diferentes targets, diferentes segmentaciones y es muy efectivo porque ayuda a acercarte a su usuario, a entenderle, a ofrecerle de otra manera la visión de lo que estás haciendo. A mí no me vale, y eso me lo enseñaron en la carrera, no vale con traducir las campañas al euskera porque no vale tener una traducción literal. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que pensarlo desde el euskera. Y puede que el significado sea el mismo, pero la forma de plantearlo tiene que ser que se compaginen entre ambas. Por ello, en busca de experiencias y contenido, los usuarios indagan en la red, buscan opciones y están deseando que vosotros les ofrezcáis otras opciones, otras maneras de vivir todas estas experiencias de marca. Por ello, el matiz diferencial para mí es el euskera. ¿Por qué? Porque da un mundo de posibilidades nuevas que aún desconocemos. Y luego os explicaré un poquito qué opciones hay y luego Tokicom os explicará que dentro de los medios han generado un ecosistema muy interesante en el que hay tanto medios impresos como medios digitales, hay comunidades. Al final la gente euskaldun se junta, se comunica, hacen campañas por lograr nuevos canales y nuevas estrategias. Es lo que os comentaba, la red digital se teje. ¿Cómo? Mediante una comunidad activa que se crece ante los retos. Suele ser arduo, suele ser costoso, pero al final lo logran. No sé si sabéis que Twitter y Facebook están en euskera gracias a los usuarios, porque los usuarios lo pedían y Twitter y Facebook le contestaron, vale, hacerlo vosotros y no habrá problema. ¿Qué se hizo?
que cada persona, todas estas cosas que veis, todas las acciones y demás de Facebook, todos los textos, la gente las fue traduciendo, otros fueron haciendo aportaciones, lo fueron corrigiendo. Y todo esto es gracias a una comunidad que está deseando que os dirijáis a ella en su idioma. Gracias a ello se ha conseguido el dominio .eos. Hay una página web, un portal en el que podéis ver los rankings dentro de Twitter de todo lo que se mueve en euskera. Está segmentado por personas físicas, por instituciones, por temáticas. Es decir, la gente se mueve en este idioma, la gente busca nuevas formas de comunicarse. Y yo os voy a contar un poquito desde mi experiencia qué es lo que supone ofrecer experiencias. Yo trabajo en Cabía. Cabía se creó dentro de Euskaltzale en Topagunea, que es la red de asociaciones en euskera del País Vasco. Y esta empresa, que se creó hace 9 años, surgió porque nuestros clientes potenciales, que eran las instituciones públicas, nos pedían crear experiencias, crear proyectos que incidiesen en la motivación, en el uso del euskera de una manera lúdica y una manera emocional. Entonces, yo mayormente trabajo cara a adolescentes y jóvenes y nosotros no nombramos en ningún sitio la palabra euskera. Nosotros ofrecemos experiencias interesantes hablando todo en euskera sin decir la palabra euskera en ningún sitio. Os puedo demostrar mediante todos los eventos y todas las acciones que hacemos y todos los circuitos que es muy efectivo. ¿Por qué? Porque ellos viven lo que a ellos les gusta en un idioma que para ellos era impuesto en la escuela, es decir, que no utilizan normalmente fuera, al menos por ejemplo en Vizcaya, fuera de la escuela, y les ofrecíamos hacer lo que les gustaba, siendo ellos los protagonistas, pudiendo aportar ellos las ideas y dándoles un espacio. Hemos conseguido que jóvenes empiecen a crear música en euskera. Eran cantautores, pero no creaban en euskera. Y gracias a este proyecto y gracias a la afinidad, el engagement que hemos generado y las emociones que hemos generado, han cambiado su motivación, su percepción. Es decir, se pueden hacer cosas en euskera de una manera atractiva, lúdica, emocional, experiencial. Y creo que es la clave. Si aquí veis, toda esta gente, todos estos jóvenes se apuntaron porque les atraía la oferta, pero repiten cada año. Es decir, por ejemplo, en uno de los proyectos que hacemos para el Ayuntamiento de Bilbao, que es un circuito bastante grande, hacemos una actividad que se apuntan unos 600 y pico jóvenes de Bilbao para hacer todas estas actividades en euskera. Es decir, ellos no utilizan el euskera gracias a eso, pero luego nos comentan que fuera de la escuela, o sea, fuera de este entorno, se conocen, se encuentran y hablan en euskera. Han cambiado su forma de ver el euskera, de vivir el euskera. Y es lo que al final se puede extrapolar a las empresas o a las marcas. No tengáis miedo a comunicaros en euskera. Es un valor añadido, es una manera emocional de conectar. Dar el paso porque realmente vais a obtener muy buenos resultados. Al final, lo que os decía, la experiencia genera emociones, sensaciones inolvidables. Generan vivencias. No recordamos lo que nos dijeron, ni cómo nos lo dijeron, pero sí recordamos siempre cómo nos hicieron sentir las personas con las que hemos tenido experiencias. Y eso es al fin y al cabo lo que tenemos que generar con las marcas. Generar sensaciones y emociones inolvidables que hagan que veamos las marcas, las empresas de otra manera.